Estás escuchando el podcast de Ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. Relación con una persona evitativa. Cómo dejar de ser su salvadora, creer que va a cambiar por ti, no sentirte culpable y enfocarte en tus necesidades. Hoy voy a hablar de cuando os encontráis o te encuentras o empiezas a conocer a alguien que tiene un perfil más evitativo. Primero vamos a definir evitativo. Me gustaría deciros que esta palabra sale de una teoría que no es una realidad absoluta. Es la teoría del apego, que está dentro de la psicología, que habla de qué manera nos apegamos. Yo hablaba bastante de esto antes, últimamente trabajo menos desde este enfoque y ahora me enfoco más en el espectro entero del apego seguro al inseguro en general, entendiendo las relaciones desde la seguridad o inseguridad que sentimos en ellas. Podríamos decir que el apego con tendencia evitativa es un apego que tiene una tendencia insegura, es decir, que tiende a sentirse, las personas con este perfil tienden a sentirse inseguras en relación. Para explicarte esto, que entiendas un poquito más, voy a usar ejemplos. Por ejemplo, imaginemos a María, un bebé que tiene hambre, un bebé pequeñín, y empieza a llorar. Esa sensación de hambre le lleva a llorar. Y mamá está en la otra habitación y mamá no viene. ¿Qué creéis que hace el bebé? Probablemente va a llorar más y más fuerte. A nivel inconsciente, no piensa porque no habla, pero dirá, si lloro lo suficiente, eventualmente me van a oír. ¿Qué hace María? Si mamá no viene, vuelve a llorar y mamá no viene. Y María, ¿qué es lo más probable que haga? Vuelve a llorar. Este es uno de los estilos de apego inseguro donde yo no estoy segura en relación, pero he aprendido que si protesto, me quejo más fuerte, me harán caso. E imagínate que la madre María eventualmente llega y le da de comer. ¿Qué aprendizaje hace María? Que cuanto más fuerte llore, más me van a escuchar y probablemente van a venir. Y además esto va de la mano con una preocupación de si van a venir, porque hay un número de minutos en que María está ahí llorando insegura sin saber si sus necesidades van a ser satisfechas por la otra persona. Es decir, hay un momento de preocupación en torno al vínculo. Si esto sucede de manera crónica, María puede que aprenda, es decir, que su mundo interno se organice de manera que, 1, los vínculos me preocupan porque no siempre están ahí, y 2, si protesto más, vienen. Este podría ser lo que llamamos un apego ansioso o una tendencia ansiosa. Ahora imagina este mismo bebé que lleva llorando, pero lleva llorando 20 minutos. Y la mamá no viene. Es decir, lloro y mamá no viene, lloro y mamá no viene, lloro y mamá no viene, y esto pasa mucho. ¿Qué es lo más probable que haga el bebé? Se va a callar. Llegará un punto en el que va a parar y su aprendizaje será 1, da igual que llore porque no vienen, y 2, hay inseguridad relacional y no puedo confiar en lo que hay fuera. Y muy a menudo estos bebés acaban poniendo la atención hacia otras cosas para poder gestionarse a sí mismos, aprenden a autorregularse de una manera muy independiente, muchas veces poniendo la atención fuera, enfocándose en muñecos y bajándole el volumen al nivel emocional para sobrevivir. Y aquí tendríamos un poco los dos estilos de apego, de los 4 que se hablan. El primero sería el seguro, donde lloro y mamá viene, por lo tanto aprendo que cuando me comunico y comunico mis necesidades pueden ser satisfechas y siento que las relaciones son seguras, y el apego desorganizado, que es un poco más complejo, donde tengo un mensaje contrario por parte de mamá y a veces mamá o papá me dan miedo. Entonces, no solo mi fuente de apego a veces no está, sino que mi fuente de apego a veces es mi fuente de miedo y de terror. Y ahí hay respuestas contrarias. De todas maneras, no me voy a centrar en ese. Esto es lo que dice la teoría de los estilos de apego, que es una teoría y una manera de entender o crear un modelo para entender cómo nos relacionamos los humanos. De nuevo, recordarte que todo esto pasa si se cronifica, porque todos hemos llorado en algún momento, a todos no nos han hecho caso en algún momento, todos hemos vivido algo similar. El caso es cuántas veces y qué tan crónico ha sido. Supongamos que alguien ha vivido muchas veces esa sensación de que aunque llore, no vienen. Esa persona acaba desarrollando, como te contaba antes, o organizando su mundo interno de manera que ha aprendido a gestionarse solo o sola. Aprender que sus necesidades no van a ser satisfechas en relación y que se tiene que encargar. Como consecuencia de esto, esa estrategia que a menudo sucede con los apegos con tendencias evitativas es bajarle ese volumen emocional. A las sensaciones internas le bajo el volumen. ¿Para qué? Para sobrevivir. Como tengo hambre o tengo dolor y no tengo manera de gestionar esto ahora, le bajo el volumen a ese dolor, a esa hambre, a ese llanto. y me hace que eso sea más manejable. ¿Y cómo lo hacen? A menudo pues poniendo esa atención fuera con otras cosas y desconectando de ese mundo interno para sobrevivir. Esto es lo que dice la teoría. Obviamente esto es mucho más complicado que esta simple explicación, pero te puede dar una idea
del tipo de estrategias o la tendencia de gestión emocional que tenemos los humanos en general y en concreto una persona con apego evitativo. Esa persona probablemente ha aprendido a gestionarse sola, ha aprendido que la intensidad emocional le incomoda y le cuesta manejarla y para ello se aleja de ella o la disminuye en su propio cuerpo, se desconecta. La independencia ha sido su manera de sobrevivir porque probablemente no le ha quedado otra y desconectarse del cuerpo ha sido su manera de sobrevivir porque probablemente no le ha quedado otra. Y puede que de adulta te encuentres con un perfil así, que puede tener esta tendencia. Alguien muy independiente, para quien las relaciones son un lugar relativamente amenazante, incluso cargante o agobiante, y cuando hay mucha carga emocional por parte del otro, se retrae como un caracol. Pues imagínate que estás conociendo este perfil y puede ser que tú tengas el perfil contrario, el del apego ansioso. Estos dos perfiles se retroalimentan mucho. La persona que se preocupa por lo que pasa en la relación necesita resolver pronto, necesita del otro, hablarlo todo, que el otro le regule, que se encargue de sus emociones. Y la persona que al revés, todo eso le parece agobiante o le da miedo o directamente se desconecta de ese lugar, se aleja. El uno triguea al otro, se detonan, se tocan las heridas. Es común que el perfil ansioso o el perfil que se preocupa en una relación piense más en la relación, esté más conectado con la parte emocional, incluso la sienta muy intensamente y haga mucho más análisis del otro. Y muchas veces los perfiles ansiosos de hecho tienen alta empatía, porque una manera de sobrevivir en relación es, si yo tengo la atención fuera, que es lo que hace el bebé que llora también, yo te entiendo, yo estoy ahí, tú me necesitas, yo te priorizo, te entiendo como nadie, voy a obtener eso que quiero, que es tu cercanía y vas a depender de mí, que en el fondo me encanta. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque la pregunta de hoy viene inspirada por una pregunta que me hizo una chica en nuestras comunidades, donde de vez en cuando yo abro rondas de preguntas. Yo os pregunto de qué os gustaría que fueran los podcasts y de qué queréis que sigamos hablando. Lo tenemos ahí en Telegram, el link lo tienes abajo. Y os mando información de vez en cuando y abrimos pues eso, rondas de preguntas. Y ella me preguntaba, ¿cómo no tomar el rol de salvadora? ¿Cómo no sentirme culpable? ¿Cómo poner límites y priorizar tus necesidades? Y esta pregunta me hace intuir que tal vez la persona que está encontrándose con este apego evitativo, probablemente, evitativa no es, probablemente tenga un apego inseguro en sí mismo y probablemente sea un apego más ansioso. De hecho, de por sí, el apego evitativo despierta ansiedad por parte del otro, incluso en el seguro. Si yo para cuando entro en relación tengo más la atención fuera que dentro, tengo más la atención en tus necesidades y en tu historia, empatizo con tu historia, pobrecito el apego evitativo, con todo lo que he leído yo sobre esto, que de pequeño lloró y no vinieron y aprendió a apagarse y está desconectado y quiero ayudarte porque he leído un montón de psicología y yo sé que si esto lo trabajas lo pueden mejorar y tengo toda mi energía ahí fuera. Esto puede ser que deje poco espacio para sintonizarte con tus necesidades y también poder preguntarte si esta es una relación que te está dando lo que necesitas. Y se crea esta dinámica peligrosa donde puede ser que tú tomes el rol de la salvadora. Y es que las personas que se relacionan desde un lugar más preocupado o este apego ansioso tienden a crear dinámicas que perpetúan esto y se regulan con los demás porque les cuesta mucho autorregularse. Y ese rol de salvadora perpetúa esta dinámica donde dependo del otro y el otro de mí para regularnos. Pero en esa dinámica deja, sin darse cuenta, sus propias necesidades al final. Entonces, la primera pregunta que te haría o que harías si esto te resuena para dejar de ser la salvadora es necesitar la función que tiene para ti ese rol dentro de una relación. ¿De qué manera te ayuda a vincularte desde ese rol a ti? ¿O de qué manera te ayuda a desvincularte de ti? Es decir, ¿qué función tiene tener la atención fuera, en la otra persona y asegurarte de que sus necesidades son la prioridad? Esa es la primera pregunta que te haría y no te estoy desafiando porque estoy segura que tiene una función y te animaría a que la busques. Yo tengo mis hipótesis, pero es verdad que luego además cada una sois únicas por vuestra historia. Por eso es tan importante que esto lo trabajéis en terapia para que podáis dar vuestra propia respuesta y encontrar la función en vuestro caso único. Por otro lado, a veces esto también te puede llevar a tener la sensación o esperanza de que contigo va a cambiar. Esto es literal un optimismo máximo, no realista. De hecho, el cerebro sueña con aquello que quiere y te lo lanza. Pero ya te digo que el cambio interno de patrones, de heridas, la construcción de recursos, no viene si uno no la trabaja. O sea, una casa no se construye sola. Eso por un lado. Y por otro, que una persona cambie por ti más que por sí mismo, tampoco es una señal ideal. Una señal de madurez, una buena bandera verde, ver que alguien hace los cambios internos por sí mismo, por amor a sí mismo, por construir su propio mundo interno, para relacionarse de otra manera, no por algo ahí fuera que quiere conseguir. Por otro lado, cuando tienes la atención ahí fuera y te encargas de los otros, también es
muy común que aparezca la culpa. Es decir, que si yo no me encargo de ti, sienta que te estoy fallando. Y de aquí me lanzaba la pregunta, ¿cómo pongo límites sin sentirme culpable? Y ahí podríamos explorar de nuevo qué función tiene para ti responsabilizarte de otras personas. ¿Qué función ha tenido en tu vida o cómo ha emergido esa estrategia de responsabilidad de otras personas y esa manera de relacionarte? Y muchas veces nos encargamos de otras personas porque en casa no había otra opción, porque en casa había un hermano enfermo o porque en casa mamá estaba mal o porque había algo mal en casa y yo, como los quiero, pues los quiero cuidar y me sentía responsable de ellos. O puede ser también porque me hicieron responsable. Por ejemplo, mi mamá me dice, fíjate cómo has hecho que me sienta, mira cómo se ha puesto tu padre por tu culpa. Es decir, también puede ser que hubieras recibido el mensaje de que tú eras responsable de las emociones de los demás todo el rato. Entonces, para poder gestionar estos lugares, lo primero que te invito es a explorarlos. Porque aquí no va a haber una respuesta única, porque cada una tiene historias diferentes. Para algunas puede ser que fue la enfermedad de alguien en casa o algún evento que estaba pasando en casa, que te llevó de una manera natural a responsabilizarte de los demás, porque desde muy pequeña tuviste que enfrentarte al dolor. O puede ser que una madre o un padre directamente con sus comentarios te responsabilizara internamente. Y fíjate, son lugares muy distintos. O sea, que podemos tener el mismo resultado en diferentes situaciones relacionales. Entonces, habría que mirar tu historia en concreto. ¿Qué función tiene para ti la responsabilidad? Y por tanto, de manera natural, sale la culpabilidad. Y trabajar desde ahí. La culpa es una emoción que es funcional. Y tiene una función social muy importante y es poder vivir en sociedad. Si yo me siento mal porque te he hecho algo, pues es la manera que tengo de repararlo. Y entonces me voy a acercar a ti y voy a reparar la ruptura. Y ese proceso de reparación y ruptura relacional es fundamental para crear seguridad relacional. No es tan importante que no haya rupturas en relación como el saber reparar las rupturas en relación. Esa es la pieza fundamental, porque la ruptura va a existir siempre y existe desde el inicio de nuestra vida, desde que mamá a veces no puede estar ahí porque cuando tengo hambre y voy a llorar justo estaban abriendo la puerta o estaba pasando algo, hasta como adulta cuando alguien hace algo que me duele. Ahí es funcional esa culpa, que a mí me gusta, los psicólogos solemos usar la palabra responsabilidad, ¿no? Tomo responsabilidad de mi parte y reparo. La parte más disfuncional de la culpa es cuando se queda muchas veces cronificada y a modo de rumiación, donde yo me estoy sintiendo responsable, muchas veces pasa cuando me estoy sintiendo responsable de tu mundo interno, que tu mundo interno es mi responsabilidad. Y ahí crear esa distancia para que poco a poco vayas integrando el hecho de que lo único que es tu responsabilidad es tu mundo interno y que el mundo interno es responsabilidad del otro y que no hay nada, entre comillas, que puedas hacer o que tengas que hacer por el mundo interno del otro. Y cambiar esa atención hacia adentro, donde tú te encargas de tu parte y esa es tu gran responsabilidad y luego te encargas del vínculo. La manera más funcional de encargarme de los otros realmente es encargarme a través de los vínculos. Yo creo que la manera de encargarnos de los demás, que no hay que encargarnos de los demás, pero sí podemos encargarnos de los vínculos. Tú eres el 50% de tus vínculos y la otra persona es el otro 50%. Y cuando te encargas del vínculo, te encargas de ambos. Y esa es una de las maneras más funcionales de cuidarnos, donde a la vez yo siempre estoy entonada conmigo y me encargo de mi mundo interno, me responsabilizo de mí y me responsabilizo de mis vínculos. Y de esa manera cuido de mi mundo. Y esta es una manera muy funcional de responsabilizarnos de lo que nos toca sin que aparezca esa culpabilidad. Y algo que os digo siempre cuando me mandéis preguntas, que veo por otro lado, es que la mitad de vuestras preguntas implican dejar de sentir algo. Me preguntáis, ¿cómo puedo hacer esto sin que me duela? ¿Cómo puede no importarme el ta? ¿Cómo dejo de que esto sentir X? Yo siempre os animo a que en terapia, más que dejar de sentir, lo que aprendáis es a sentir. Más que cómo dejar de sentirte culpable, es aprender a navegar cuando eso emerja desde una manera diferente. Y que ese sea el primer objetivo terapéutico. Más que dejar de sentir, el objetivo en terapia es aprender a sentir, a navegar emociones internas, a ser flexibles a la hora de responder ante esos lugares emocionales que sentimos en el cuerpo, tener estrategias de enfrentamiento y de manejo emocional que te sean funcionales. Muchas veces, de hecho, la estrategia de manejo emocional es quedarte ahí, quedarte un rato con tu propio cuerpo y a veces con tu dolor. Recordarte que el objetivo terapéutico es aprender a sentir y a navegar emociones desde la aceptación, en vez de desde el miedo, la huida o el autoataque. Espero que te haya ayudado mucho este podcast, me da mucho gusto estar aquí y te mando un abrazo gigante. Te veo muy pronto con más snacks psicoemocionales sin filtro.